Teotlalquilti Nochimal Mojuantin. Bienvenidos a otra emisión más de su programa Entre Creadores, La Chihuani. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, un gran conocido del arte, de la música, de la danza, de la literatura. Nuestro amigo Juan Masca de la Cruz, el cual a continuación presentará. Juan de la Cruz Hernández es originario de la comunidad indígena de Zaragoza, Naranjos, Veracruz. Él es hablante de la lengua tenec. Ha escrito, varios libros, entre ellos el libro Chacampulic Inic, que significa pequeño gran hombre. Ha sido coordinador también de el libro Ofrenda Literaria de la Huasteca Veracruzana. Es coproductor del documental Santorum Bishom Tenec, Danzas Rituales de Zaragoza Naranjos. Es coproductor también del documental Ochavarios de la tradición de la Huasteca Veracruzana. Es miembro del colectivo Cubel Inich, que significa corazón contento. Es, danzante, practicante de danzas tradicionales. Es también tallador de máscaras de madera. Es activista cultural en el rescate y conservación de las danzas y músicas tradicionales de Zaragoza. Es activista cultural de la Ciudad de México, dando a conocer la cultura de su pueblo a través de la música tradicional, la gastronomía y la lengua tenec. Es cofundador del proyecto Pachimán, Leyendas de las Comunidades Tenec. Es, por supuesto, también compositor coral a través de la lengua tenec y coordinador del proyecto Antología de Versos de Danzas Tradicionales de la Sierra de Otontepec. Tlachihuani, entre creadores.
Tlachihuani. 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 Entre Entre creadores. Bienvenido. Huaclenenek, Nanaubi Juan de la Cruz, in Jaub, in Villalin Masca, in Culbel, Abaltiche, Sho Cuajat, que en la lengua Tenec, pues es buenas tardes, mi nombre es Juan de la Cruz, mis amigos me dicen Masca, y pues contento de estar aquí compartiendo algunas anécdotas, ¿no? Bienvenido. Nosotros bien contentos, Masca. Sí, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues compártenos sobre tu comunidad, cómo eres. Es Veracruz, es también una zona cálida, cómo es el lugar donde habitas y platícanos un poco sobre la lengua que hablas, la hablan tus padres, tus abuelos. Sí, mi pueblo se llama Zaragoza, se encuentra en la Huasteca Veracruzana, exactamente entre la carretera Tuxpan-Tampico, en el kilómetro 68, y estamos en lo que inicia en la Sierra de Otontepec, estamos a 40 minutos de la laguna de Tamiahua, y sí, mis abuelos, mis padres, hablantes de la lengua Tenec, pues considero que fue mi primera lengua, ya que pues al estar niño, lo primero que escuchaba era las conversaciones de mis abuelos, de mis papás, en Tenec, ¿no? Y pues ya después, pues en el jardín de niños, en la educación preescolar, pues ya toda la educación pues es en español, ¿no? Pero considero que no nada más yo, también algunos primos, algunos amigos de mi edad con los que compartí la escuela, la primaria, éramos hablantes. Nuestra primera lengua fue el Tenec, pero pues desafortunadamente la escuela, la educación fue en español, ¿no? Y hubo muchos que ya pues, no les interesó y fueron como que perdiendo la lengua, ¿no? ¿Existían como escuelas bilingües ahí en Zaragoza? No, incluso Totalmente desde que entraste, me imagino, al kinder, la primaria, más o menos. Sí. ¿La enseñanza fue totalmente en español o habían...? Totalmente en español, incluso todavía me tocó eso de los maestros de prohibirnos hablar en la lengua, porque pues entre compañeros, entre primos y amigos, pues, nos entendíamos, ¿no? Y a los maestros eso les molestaba, ¿no? El que ellos no supieran qué era lo que nosotros expresábamos o lo que nosotros decíamos, y pues toda la enseñanza fue en español. Sí, porque es un tema central justo en la educación, ¿no? Cuando se empieza a hablar del tema de la escuela bilingüe, supuestamente, bueno, el concepto de escuela bilingüe es que se supone que hay una transición, ¿no? Desde la lengua de la lengua madre, que en este caso es el Tenec, y después la transición a la lengua española, pero en este caso no hubo ni siquiera una transición, o sea, hubo más bien como el de corte de tajo. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Sí fue difícil? ¿Algún tipo de cosas o anécdotas que nos quieras contar sobre eso? Pues sí, porque pues prácticamente nos prohibían expresarnos, ¿no? Tal vez en el receso, en el recreo, pues mis primos y mis amigos pues era de "Wanna to Ubat", ¿no? Eso significa vamos a jugar. Y tal vez el que no sabía hablar Tenec, o sus papás en su casa no se lo enseñaban, no platicaban con él,
pues al ver que todos corríamos, prácticamente también hacía la misma acción y por ende iba entendiendo el TENEC, ¿no? Pero al prohibírnoslos, los maestros, pues obviamente no, ya no lo hacíamos y tampoco era como que los que estaban junto a nosotros también se empaparan del TENEC, ¿no? Entonces sí, fue algo, pues ahorita ya lo veo así muy feo, pero en su momento también nuestros abuelos, al menos mi abuelo me decía, pues es que esto ya no te va a servir, ¿no? O se van a burlar de ti, ¿no? Cuando salgas de aquí. Y ahorita, pues, creo que sí considero, ¿no? Que si lo hubiéramos seguido, hubieran dado esa libertad, yo creo que ahorita la mayoría, al menos de mi generación, fueran, hablantes del TENE. La mayoría de tus compañeros dejó de hablarlo, ¿no? Me imagino como que no los impulsaron, ¿no? También al decirle este tipo de cosas de, no, pues sabes que esto ya no te va a servir, no tiene caso, mejor habla español, ¿no? Claro, incluso hace poquito que hicimos, bueno, hace rato mencionaste del colectivo Culbelichi, que significa corazón contento. Hubo chavos más jóvenes que yo que se burlaban, ¿no? Se burlaban de las actividades que estábamos haciendo con los niños, de pintar bardas en TENEC, precisamente porque pues a ellos se les educó o ya traen esa idea de que el inglés, ¿no? Es más importante, ¿no? Ujú. Aunque pues nunca salieron del pueblo y la verdad no veo el por qué aprender inglés si nunca saliste, ¿no? Sí. No, ¿Qué pintaban en esas bardas? Intentamos hacer acción poética en TENEC. O Qué sea, padre. no romantizando la lengua, pero sí, sí tratábamos de pintar piedras, bardas que estaban muy sucias, las pintábamos y ya después escribíamos Ponían frases, algunas ajá, frases. alguna frase en TENEC. Ay, qué padre, qué interesante. ¿Alguna que nos puedas referir? Una que me gustó mucho es Kitwachville, Quinten, Ukin, que significa sueña, ríe, llora. Sí, ¿cuál era la aceptación, por ejemplo, de las personas adultas, en este caso, que veían que existían como estos esfuerzos para, pues, no dejar que la lengua se quedara como en el ámbito nada más digámosle, de las casas, o solamente de las personas grandes, que veían que bueno, que en este caso este colectivo iba y pintaba paredes en TENEC. Bueno, también, obvio, la lectoescritura es un tema, pues, que no lo van a entender, claro. pero, pues, justo decir, mira, pues, quiere decir esto, ¿no? Ajá, sí, solamente vi de una persona que iba a su molino ahí, que se paró ahí con el nixtamal y que se quedó y se empezó a reír. O sea, tal vez sintió bonito, no sé, porque los niños que no podían ayudarnos amarraban sus manos y tapizaban lo demás donde no había, ¿no? Entonces era como algo colectivo, ¿no? Y también, obviamente, las críticas, ¿no? Eso no se escribe así, ¿no? Porque realmente un hablante de TENEC en un pueblo difícilmente va a intentar escribir, ¿no? En su lengua, y eso es muy real, ¿no? Yo considero que es primordial aprender a hablarlo que escribirlo, porque realmente en el pueblo nadie te va a leer en TENEC, ¿no? Y de un pueblo a otro, pues hay variantes, incluso en el mismo pueblo, la forma de pronunciar una palabra, tal vez tú lo pronuncias diferente a mí, ¿no? Yo le doy otro tipo de pronunciación. Es muy, diverso, ¿no? La lengua, pero pues, es muy bonita. Sí, porque pasa como este rollo de que, por ejemplo, se da por hecho de que los que son hablantes, pues, esta habilidad, ¿no? De leer, creen que la dan por hecho, ¿no? Pero incluso, personas que son hablantes y que después se alfabetizan en el español, leyendo su lengua también es un tema bien interesante, porque no es como que sé leer español, pero ahora en mi lengua materna leer también es todo un tema, no es fácil. Incluso, pues no, justo, ¿no? Porque chocan esas dos tradiciones, ¿no? La tradición de la lectoescritura en español y la forma propia de la lengua, en el caso del TENEC, que es sumamente diferente. Sí, claro. Bueno, amigos, pues nos vamos a un corte y regresamos para continuar aquí con nuestro invitado.
Gracias. Tlachihuani, entre creadores. Tismatiaya. La lengua mazateca es un conjunto de lenguas tonales pertenecientes a la familia lingüística otomangue, con alrededor de 237,000 hablantes en México, principalmente en el norte de Oaxaca y en menor medida en Puebla y Veracruz. Se caracteriza por su gran diversidad dialectal, con variantes que no siempre son mutuamente inteligibles, y por su cualidad silbada o cantada, debido a su naturaleza tonal. Naturaleza tonal. A diferencia de otras lenguas, el mazateco emplea el tono para distinguir significados, lo que da la impresión de que se habla silbando o cantando. Variedad dialectal. No es una lengua única, sino un grupo de variantes lingüísticas, que en algunos casos pueden ser tan distintas como lenguas separadas. Familia lingüística. Forma parte de la familia otomangue dentro de la rama popolocana, junto con las lenguas ixacateca, chocho y popoloca. Tlachihuani. Tlachihuani. Tlachihuani, entre creadores. Bueno, pues bienvenidos. Seguimos aquí platicando con el amigo Masca, un gran artista, danzante, también incursionando en la música, incluso en géneros como el hip hop, incluso hip hop en su lengua materna. Cuéntanos cómo ha sido el proceso, por ejemplo, en este caso de la escritura para ti, la escritura en tu lengua materna. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué dificultades has encontrado? Justo también encontrar quienes te publiquen, quienes hagan esta difusión editorial. Cuéntanos cómo ha sido. Pues mencionaste lo del rap, ¿no? Yo creo que antes de entrar en todo lo que ahorita me ha pasado, ¿no? De llegar a publicar un libro y todo, antes de todo esto fue el rap, ¿no? Yo llegué a la Ciudad de México y resulta que me encontré con varios que hacen música en sus lenguas y a mí me dio por experimentar, ¿no? Y empiezo a
a crear 2 o 3 canciones por ahí. Y de la nada se me atravesó la escritura, ¿no? En pandemia, pues nos encerraron, pero pues yo no me quedé quieto, ¿no? Yo seguí con con esa inquietud, ¿no? De tallar máscaras, al no, ya no tener, madera, pues le hago caso a un primo que siempre me decía que por qué no escribía algo referente a mi cultura, ¿no? A mis tradiciones, que él veía que a mí se me daba, ¿no? Escribir. Y pues decido hacerlo, se lo mando y la gente pues lo lee, bueno, los que tienen acceso a internet, a un teléfono o paisanos que están fuera del pueblo y pues les gusta. Yo la verdad no me gusta leerme, no quería ni leer los comentarios, él era el que manejaba todo y pues pasaron como 2 años en lo que yo escribía cada 2 meses, cada 3 meses, y de repente él me dice que recibió un mensaje de una editorial, Letras Huastecas, eh, que pues, estoy completamente agradecido, ¿no? En que se interesaran en lo que yo hacía. Y pues ellos me invitan a hacer corrección de estilo y todo ese rollo, y a publicarme desde su página editorial, ¿no? Y pues sin problema di ese permiso, empiezan a publicar y pues hasta cierto punto se hacen viral, ¿no? Mis textos ya a un mayor alcance, ¿no? Tanto que pues anteriormente se habían robado textos míos, yo ponía mis pueblos comunes, ¿no? Los pueblos vecinos, nombraba mi pueblo y se los robaban de otras páginas, ¿no? De San Luis, de acá. Y cambiaban todos esos nombres de los pueblos, ¿no? ¿De qué son tus textos? Platícanos. Hablan sobre la nostalgia de mi niñez, mis experiencias en el campo, tradiciones. Hay un texto que gustó mucho desde mi perspectiva como danzante, de tradicional, ¿no? Y, pues no criticando abiertamente, pero sí hubo varios que se sintieron ofendidos por mi crítica a la folclorización, ¿no? Y todo ese rollo. Eh, y pues ya después de como 2 años de andar rodando y publicando así, ya la editorial me dice, la gente quiere saber quién está detrás de estos textos, porque ni siquiera firmaba, yo no quería que supieran que era yo, ¿no? Hasta que pues ya se da esa entrevista con la editorial y mm, pues ya la gente supo de mí y cuando estábamos terminando la entrevista en vivo, la editorial ya al final me dice, pues ya es tiempo de sacar un libro. Yo no me esperaba eso, ¿no? Nunca me imaginé sacar un libro. Y pues dije, pues va, si la editorial quiere y la gente, más que nada, ese libro no lo hice yo, lo hizo la gente, ¿no? Que lo estuvo arropando y de repente pues, la gente era la que me estaba exigiendo ese libro. O sea, de un inicio tú los publicabas en redes Ajá, sociales, sí. o los leías, a lo mejor los subías a YouTube, algo así. Eh, ¿Cómo era la por, dinámica? por la nostalgia y la presión de un primo, que es el que tiene, el que administra la paginita de mi pueblo, ¿no? Ah, ya. Ajá, y él empezó a publicar y ese fue como Son como pequeños relatos, sí, ¿no? pequeños relatos, alguno que otro poema, alguna crónica, sí, realmente yo no tengo ninguna preparación, pues, literaria, y lo digo así abiertamente, eh, pero todo lo hago desde acá, ¿no? Desde el sentir, desde la nostalgia, desde mi visión como parte de un pueblo originario, como de un danzante, ¿no? Claro. No, pues es interesante esto que mencionas porque justo, pues escribir, si de por sí escribir es todo un tema, ¿no? Incluso en el español, que tiene como sus ciertas reglas gramaticales y que luego la academia te exige que debas de manejar cierto lenguaje. Ahora imagínate escribir en tu lengua, ¿quién te lee, no? O sea, es otro problema, ¿no? Porque, pues, podrán decir que no se podrá escribir de tal manera, no se escribe con esos caracteres, fonemas, quizás por lo que se peleen, pero
pues recordar que las lenguas indígenas tienen su propia funcionalidad y su propia manera de existir, ¿no? No solamente es en el ámbito escrito, ¿no? El ámbito escrito quizás podría ser como ya no sé, digámosle como ya un capricho porque te gusta escribir, pero realmente tiene que ver con otras tradiciones, la oralidad, incluso la pintura. Entonces está chido porque como que es la contraparte de todo este como sistema de escritura que te obliga a pensar de cierta manera desde el español y hacer como decir, la contranarrativa, decir, no, pues mi lengua, a ver, problematiza mi lengua, dile a los académicos que problematicen tu lengua, que implica pensar en tu lengua, ¿no? Claro. Sí, también en ese tema de la lengua, pues obviamente en el primer libro, Chacampuli no publicamos nada en Tenec, porque la editorial sí me lo dijo así abiertamente y seguramente se van a molestar. Porque Saludos. porque ellos querían que me apegara a las variantes avaladas por el INALI. La variante de Chontla, la variante de Tantoyuca. Y yo me aferré, tan solo me aferré que tanto al punto de decir, si el mínimo, el nombre del libro no va a mi variante, entonces no quiero nada, no sacamos nada. Porque el yo apegarme a una norma, ya sea de Chontla o de Tantoyuca, es como estar negando que existo, que existen mi mamá, que existe mi papá, que existen mis abuelos, ¿no? Claro, sí, la Porque variante la de tu variante, origen, ¿no? exacto, exacto, no porque no esté estudiada, no porque haya sido estudiada, no hayan ido a mi pueblo, quiera decir que no existimos, ¿no? Entonces, sí, y en ese sentido, pues sí, como que dije, bueno, ya no voy a escribir en la lengua, ¿no? Porque también jamás me convertí en lo que juré destruir, porque no me gustaba escribir en la lengua, porque hay demasiados poetas en lenguas que romantizan demasiado, ¿no? He encontrado muchas palabras que realmente yo al conocer el Tenec, no podría yo llevar del español al Tenec, ¿no? Yo lo poquito que he escrito lo hago del Tenec, pensándolo en Tenec, y ya después al español, no al revés, lo escribo en español y luego ya lo trato de traducir en Tenec. ¿No? Incluso, pues yo convivo, sé muy de cerca con mi familia, con mi pueblo, y sé que si pongo alguna palabra que ni siquiera está en el vocabulario de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías, se me va a decir, ¿de dónde sacaste esto? ¿No? Pues esto nadie lo usa, ¿no? Hay demasiadas palabras al español que las traducen a la lengua, a las lenguas originarias, pero sinceramente, en lo personal yo no lo hago, por respeto a mi familia, a los que hablan Tenec, y porque ellos no lo entienden. O sea, no lo Claro. entienden, realmente no lo Sí, entienden. sí, hay palabras que no se pueden traducir, ¿no? Porque son parte de una cosmovisión, o cuestiones muy particulares, ¿no? Que se dan dentro de esa comunidad, ¿no? Y que difícilmente vas a poder como trasladar, ¿no? A otro idioma. A lo mejor encuentras similitudes, ¿no? Y al momento de hacer la traducción dices, bueno, más o menos esta palabra queda, pero, pero realmente o bueno, tu comunidad saben cómo es su propia lengua, ¿no? Y Claro. cómo es enunciarse y cómo es, pues vivir la lengua incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso trato de no decir tantas palabras porque sé que si llega a ver alguien de mi pueblo, no lo va a entender. O sea, trato de seguir diciendo muchas palabras comunes para que ellos me puedan entender, porque de repente hacen programas y hablan del Tenec y hay demasiadas palabras que ellos no entienden, ¿no? O sea, estás hablando de ellos, pero con unas palabras que la gente ni siquiera te entiende, ¿no? Entonces yo trato de decir muchas palabras comunes y no decir No tantas meterte. cosas. Ajá. Sí, porque bueno, pasa que a veces esta romantización justo se piensa desde el español. O sea, pensar una lengua indígena, bueno, más bien pensar que nuestras ideas abstractas del amor
o de que la comunalidad, no sé, cosas que ahorita están como en boga en español, suponer que las puedes traspasar a una lengua originaria pues, pues no se puede, porque tienes que conocer la lengua, tienes que vivir la lengua, y desde ahí, desde ese enunciarte y saber cómo funciona, cómo se piensa, ¿no? Porque bueno, es un tema muy, muy extenso. Bueno, continuamos, nos vamos a un cortecito. Tlachihuani, entre creadores. Échale, Huasteco. Hermosa Sierra Huasteca de mi lindo Tontepec, Huasteca veracruzana donde Dios me dio nacer. Lo bello de sus lugares, lo lejos se puede ver, esos verdes encinales, manantiales por doquier. Que lo diga Chontlán, Aragón también, Amatlán, Tantima, Izitlaltepec, Tamalinchinampay, Tancocover, Cerro y Tepetzintla y Mixcatepec. San Juan se encuentra al norte de Veracruz, donde todos los huastecos admiramos su esplendor. Desde Tuxpan a Zuluama, Platón, Sánchez y Chicón, puedo ver mi sierra hermosa con sus nubes de algodón. Que lo diga Chontlán, Aragón también, Amatlán, Tantima, Izitlaltepec, Tamalinchinampay, Tancocover, Cerro y Tepetzintla y Mixcatepec. Ay, ay, ay. Arriba Mixcatepec, señores. ¡Ay! Canto por sus ricos manantiales, en las cimas sus cascadas, al pie verdes pastizales. Riqueza que Dios nos brinda por todita esta región, de laderas y cañadas me nació esta inspiración. Que lo diga Chontlán, Aragón también, Amatlán, Tantima, Izitlaltepec, Tamalinchinampay, Tancocover, Cerro y Tepetzintla y Mixcatepec. Tlachihuani, entre creadores. Juan Carlos Sony Bulos, defensor del pueblo Tenec. Juan Carlos Sony Bulos fue un incansable defensor de los derechos humanos y la cultura indígena, originario de la Huasteca Potosina, nacido en Tanquián, San Luis Potosí. Dedicó su vida desde 1995 a documentar y visibilizar las afectaciones a los pueblos originarios, especialmente los Tenec, trabajando directamente desde la Academia de la Cultura Indígena de la Huasteca Potosina, una ONG que fundó en la zona selvática de Tancanwitz para promover el contacto directo y cercano con comunidades locales. Gracias a la fluidez en Tenec y náhuatl,
Sony estableció vínculos profundos con las comunidades indígenas, promoviendo además la medicina botánica tradicional. Recolectaba hierbas curativas y semillas de la selva huasteca. Apoyaba artesanos Tenec para comercializar sus artesanías e impulsaba danzas milenarias como el Tzakamsom y el Puliksom, rituales que rinden tributo a la madre tierra y a los elementos naturales. En 2004 lideró una defensa emblemática. Recuperó el acceso a la cueva del Mam, o Dios Viejo, un sitio sagrado huasteco que había sido cerrado por particulares. Su gestión ante el gobierno estatal permitió que peregrinos continuaran realizando ofrendas en el lugar, preservando así una tradición ancestral. Su labor tuvo un alto costo personal, pues en 2013 fue víctima de múltiples allanamientos por parte de la Secretaría de Marina y fue detenido ilegalmente el 9 de noviembre en su domicilio en Tanquián, siendo acusado injustamente de delitos graves como posesión de armas y drogas, y recluido en el Cepreso de Tepic Nayarit por más de un año. Durante su detención, organismos de derechos humanos intervinieron elevando el caso ante mecanismos especiales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría contra la Tortura. Finalmente, en marzo del año siguiente, un juzgado séptimo de distrito en Ciudad Valles lo absolvió de todos los cargos, permitiéndole recobrar su libertad. Tras su liberación, expresó su vocación y propósito de vida en su lengua madre. Tule Caín Tolmishtalaf Ati Chejuan Talchik Inikchik. Me gusta ayudar a la gente. Frase que resume su compromiso y legado como defensor comunitario. Referencias. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Liberado Juan Carlos Sony Bulos, defensor del pueblo Tenec. Recuperado de FI Huasteca, 2024. Fallece Juan Carlos Sony Bulos, destacado defensor de los derechos humanos y médico tradicional. Tlachihuani. 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 Entre creadores. Bueno, seguimos aquí platicando y conversando con nuestro amigo Masca. Estábamos hablando acerca sobre la literacidad y bueno, lo que conlleva el rollo de las traducciones. Bueno, a veces las traducciones, pues aunque con la buena intención que se hagan siempre, casi siempre, a veces la gente no lo entiende y lo hace justo, ¿no? Porque no lo entiende o no sabe. Y entonces esas traducciones luego llegan a hacerse pasar por cosas que supuestamente dice la comunidad y bueno, ahí hay un gran fallo, porque no le preguntan primero a las fuentes, a las personas que son hablantes. Bueno, pero en fin, cuéntanos acerca de las danzas, ¿cómo ves este rollo de las danzas? Las danzas actualmente en tu pueblo se están preservando, ¿tienen algún tipo de problemáticas? ¿Qué tipo de danza es la que hacen? Pues bueno, yo nací y crecí rodeado de músicos, ¿no? Mis abuelos, músicos. A mi primer acercamiento a la danza pues, fue a los 6 años, con la danza de rebozo. En mi pueblo hay cinco danzas. La primera que yo aprendí a danzar, la danza de rebozo, la malinche, la danza de los negros, danza de los candiles, danza de los pañuelitos. Esas 5, 4 son las que aprendí. Y pues todas esas danzas son a la tierra, algunas son para Día de Muertos. La que más me sorprende, bueno, todas me gustan, pero la que más me ha sorprendido es la danza de rebozo, que en sí anteriormente era la danza para el maíz. Pues la historia es muy larga, pero trataré de ser más breve. En sí, esta danza del maíz, había una deidad que poseía a una señora y la misma deidad, la señora entraba en trance y la misma deidad daba la música, los pasos, y la misma deidad pedía
qué era lo que se le tenía que ofrendar, ¿no? Para agradecer por el nuevo son, ¿no? Todo esto pues era en Tenec, pedía la deidad en Tenec, ¿no? Entonces yo me entero de todo esto a los 25 años, porque pues yo siempre he estado desde niño, ¿no? Así preguntando a mis abuelos, ¿no? El por qué. Ya aprendimos a danzar, aprendimos a ofrendar, pero muy pocas veces se nos explica el por qué, ¿no? Entonces, después de tanto presionar a mi abuelo, porque desafortunadamente ya fallecieron los demás, solo nos queda uno, don Juanito Hernández, que pues el 2023 fue nombrado Patrimonio, Tesoro Vivo del estado de Veracruz. Entonces él ha cargado con el peso de todas las danzas, junto a mis tíos, junto a Ricardo Victoriano, José Hernández, y pues ellos nos decían, me contaron, me compartieron todo eso, ¿no? De cómo llegaban los sones, la danza, ¿no? Y pues mi excusa pues, fue decirle, bueno, pues nosotros ya nos vamos, ¿no? Pero el día de mañana se van a quedar las nuevas generaciones y cómo van a defender, cómo van a preservar, cómo van a seguir con esa tradición si ni siquiera saben, ¿no? El contexto que hay detrás. No puedes amar algo que desconoces, ¿no? Claro. Y a raíz de eso, pues ya hubo un poco más de interés, ¿no? De los niños. También, pues hemos estado haciendo, documentando, cortos documentales, afortunadamente en mi pueblo no se ha dejado de danzar, pero sí en pueblos vecinos habían pérdida de muchas danzas. Entonces, a raíz de documentar y de mostrar cortos, documentales y todo eso, ha habido otra vez otro interés. Ya hemos visto que las danzas de los pueblos vecinos otra vez han agarrado los instrumentos, otra vez se ha visto un interés, ¿no? Por aprender a tocar, por sacar nuevos bailadores, nuevos danzantes. Sí, sí, ha estado muy bonito, ¿no? Todo este caminar, porque pues ahorita ya veo niños más interesados, niños de 6 años, y cuando ya normalmente veía ya gente grande, ¿no? Y desgraciadamente, pues, se han muerto muchos músicos tradicionales, muchos danzantes grandes, pero lo bonito es que ya tenemos ¿no? una nueva generación. Qué bueno. Una de las labores, ¿no? que sabemos que tú realizas al interior de tu comunidad es justamente es la enseñanza, ¿no? Y rescate, difusión de estas danzas. Particularmente vas en alguna época del año, porque me imagino, ¿no? que van dependiendo del ciclo agrícola, ya sea Día de Muertos o la cosecha, o cuando van a sembrar el maíz, a lo mejor tiene un poco que ver, o cómo es que has implementado estas dinámicas, pues, para poder difundir estas danzas. Sí, pues la primera ofrenda para los huastecos, no solo para los Tenec, también para los nahuas, es la primera ofrenda el 29 de septiembre. Entonces ahí empieza el primer día de danzar después de estar descansando todo el año, ¿no? Es la primera ofrenda, de ahí viene Día de Muertos, y para mi zona existen los ochavarios, ¿no? Los ochavarios consiste en ir a danzar y ofrendar en el panteón, en los cementerios. Entonces ahorita ¿En qué fecha? es una semana después de Día de Muertos, pero en esa zona de la Sierra de Tontepec, pues prácticamente todo el mes de noviembre es Día de Muertos, porque lo chavario, pues, 8 días después de Día de Muertos, pero al no querer juntar todas las festividades en todos los pueblos, se va el viernes es de mi pueblo, el sábado le toca a un pueblo vecino que se llama Zacamixtle, el domingo le toca a Matlán, y descansan porque trabajan lunes, martes, miércoles, y ya el siguiente viernes le toca a otra comunidad, y así, para que todas las danzas van a acompañar a otros pueblos. Y si tienes amigos, normalmente los músicos tienen amigos músicos, compadres ya difuntos y que están sepultados en otro panteón,
pues se le va a danzar, se le va a acompañar, se le va a llevar ofrenda, ¿no? Entonces, y en todo esta festividad, pues desgraciadamente, nuestra zona está amenazada por un fenómeno que nosotros hemos llamado como chantolización, que normalmente en mi pueblo anteriormente no se conocía y lo he investigado junto con más amigos y le he preguntado a mis abuelos, a mi mamá. Esa palabra no tiene más de 15 años en nuestra zona, ¿no? Y la gente nueva, pues se va como que le interesa más porque es más carnavalesco, es más de disfraces, es más como les encanta eso, ¿no? Les Sí. gusta eso, lo llamativo. En cambio, la danza tradicional, pues no es tan llamativa, ¿no? Ujú, Y sí hemos estado haciendo activismo claro. con todo lo que estamos haciendo, ¿no? De las letras, de los cortos, de varias cosas, ¿no? Y pues ahí estamos, ¿no? Resistiendo Ujú, en medio de todo eso que nos pasa. No, sí. porque está bien interesante porque yo conozco a Masca justo por esa crítica de la chantolización y sí y tiene mucha razón porque pues el chantolo más que una fiesta dejó de ser una fiesta para los nahuas exclusivamente de las comunidades y se ha mercantilizado en pro de este rollo de turistificación, de pueblos mágicos, entonces agarran toda esta fiesta que pues tiene un sentido que no es como digámosle que pues las tradiciones y las culturas no son estáticas, sino que están constantemente en cambios, en dinámicas de cambios, pero cambios propios dentro de la comunidad, no externos en este caso de las autoridades, ¿no? Las propias autoridades de los municipios son los que propician que este tipo de prácticas sean llevadas, sacadas de contexto y llevadas hacia otros lados. En el caso de la Huasteca Norte, Norte Veracruzana, en la zona Tenec, en la Sierra de Otentepec, que donde no tienen nada que ver el Chantolo, porque Chantolo es una fiesta de los nahuas, también ya se hace Chantolo en la parte de Tenec. Y yo he escuchado, una vez me tocó ir a la parte del Totonacapan, ahí cerca de Veracruz, por Poza Rica, y también hay un fenómeno similar, y ellos son totonacos, ellos tienen una propia manera de Sí, llamarle al Día de Muertos. Entonces sí, es un fenómeno que está desplazando saberes y desplazando pues sí, a las danzas. Sí, y a su forma de celebrar, ¿no? Ciertas fechas, de conmemorarlas, de hacer ofrendas, de hacer una serie de rituales, ¿no? O sea, digo, no está mal que exista el chantolo en fin, todos los tipos de danzas y ceremonias. Ahí más bien la cuestión es preguntarse, bueno, de qué forma, ¿no? Se van apropiando, van, pues como una red, ¿no? Que se va tejiendo, pero a la vez invade un poco las demás culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante la difusión, ¿no? Que tú realizas de activismo justamente para difundirlo a la comunidad, a los habitantes, y pues que tengan claro, ¿no? Que no está mal el chantolo, pero ahí tienen sus propias tradiciones, sus propias formas, y simplemente separarlo, ¿no? Que sepan cada cosa en dónde va, ¿no? Entonces claro. eso es importante. Y pues sí, el activismo definitivamente, ¿no? Es lo único que puede pues ayudar, ¿no? A tener como ciertas líneas, ¿no? De pensamiento, de crítica a los diferentes contextos, ¿no? Entonces, pues, qué padre que realizas a través de documentales, a través de textos, a través de varias cosas. Y bueno, por otra parte sabemos que también realizas máscaras, ¿no? Tallas máscaras tradicionales. Platícanos un poco de eso. Sí, claro. Pues yo crecí viendo a los abuelos haciendo máscaras, ¿no? Entonces, creo, no tiene mucho tiempo, como 6 años 6 o 7 años que me decido hacer la primera máscara, con unas gubias que por ahí dejaron arrumbado algún abuelo que falleció. Y pues un amigo que es carpintero me regaló madera.
Entonces la primera máscara que hice fue aquí en la Ciudad de México. Y cuando terminé, hasta mi mamá me decía, y me veía ahí, ¿no? Estar como pájaro carpintero ahí, pegándole a la madera. Y ya hasta que vio el resultado, se me quedó viendo y me dijo, sí, sí sabes, ¿no? Sí puedes. Y pues de ahí, ¿no? Ya empecé a tallar 8, 10, 12, tal vez. Y hace 2 años, un amigo que se llama Ángel, que es hablante de Tenec, pero de Gutiérrez Zamora Tantima, lo admiro y aparte pues compartimos esa pasión por la danza, ¿no? Me comentaba que a un maestro muy, muy conocido aquí, catedrático aquí en la Ciudad de México, vendió al extranjero unas máscaras de ese pueblo. Entonces dejó a la danza sin máscara. Y a mí me decía, yo quiero que tú me hagas mis máscaras. Y yo decía, pues es que yo no sé, yo solo hago máscaras de lo que, de lo que yo me voy imaginando, ¿no? Realmente la máscara que usan en mis pueblos es para los huehues, pero no es en sí, es una danza, es como un acompañamiento de las danzas. Representan como a las almas traviesas, ¿no? Por ahí. Y entonces yo le dije, bueno, está bien. Él me decía, es que tú tienes ese mismo amor por la danza. Yo sé que si tú te llevas, si tú me haces las máscaras, me vas a entender lo que yo quiero. Me tardé como 2 años. Eran 4 máscaras, pero les hice las facciones tal y como él me lo decía. Y cuando al final le dije, mira, y incluso el resultado yo no lo esperaba, ni yo creía en mí. Al momento de mostrarle las máscaras ya terminadas, pues la verdad es que me felicitó bastante. No le cobré porque compartimos ese amor por la danza. A cambio me dio una camisa bordada. Y para mí es una satisfacción porque ya la usaron, ya las estrenaron. No pude ir a la bajada, a ese curado de máscaras, pero nada más de pensar que, por ejemplo, yo veo las máscaras que hicieron mis abuelos, ya la mayoría ya falleció. Entonces va a llegar en el momento en que yo tampoco voy a estar, o me voy a morir, y las máscaras ahí van a andar en la comunidad, ¿no? Eso es una satisfacción muy bonita para mí, el haber contribuido con ese pueblo y y que ya tengan sus máscaras, ¿no? Eso siento bonito, eso es un halago para mí. No, pues qué interesante todo lo que mencionas. Yo me acuerdo que cuando conociste, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Y fuimos a tu pueblo, yo no te conocía muy bien. Fuimos a una huapanguera en Amatlán. Nosotros no teníamos ni idea, ni siquiera teníamos como la noción de saber que estamos en un pueblo tenec, y mucho menos que estabas tan metido en este rollo de las máscaras. Y justo cuando conociste a Fede, que Fede también hacía máscaras, fue así como el clicazo. Bueno, pues te agradecemos mucho el tiempo, Máscara, te agradecemos mucho que nos hayas compartido pues tu experiencia como escritor, como difusor de la lengua, como difusor de las danzas y como artesano mascarero. ¿Algunas cosas que les quieras decir a los que nos están viendo o escuchando? Pues para última compartir mi última experiencia, ¿no? Como como publicar un libro colectivo de ofrenda, a raíz de que pues varios amigos no tienen demasiado material para publicar alguna revista o algo, y a la vez que fueron rechazadas para participar en publicaciones, pues decido lanzar una convocatoria junto a Cheli, Araceli y a Ediciones Comefuego, que se me acercó en un festival de poesía en Milpa Alta, que también he participado en el slam de poesía. No estoy como que muy orgulloso de eso, pero bueno. Y Ediciones Como Fuego se acercó y prácticamente me dijo, bueno, deja de llorar y tú hazlo, ¿no? Si las editoriales no han publicado a tus amigos, tú lanza la convocatoria y hazlo. Lo hicimos desde 2023, noviembre de 2023 nació la idea. Todo 2024 estuvimos recibiendo textos, poemas, ensayos, leyendas, cuentos. Y para 2025 enero cerramos la convocatoria y nos ponemos en el proceso de publicar, de recibir, todo está escrito por
por gente que no es profesional, no hay escritores, no hay poetas, y está ilustrado por los mismos amigos. O sea, todo está hecho en la Huasteca Veracruzana, mayoritariamente en la Sierra de Tontepec, y la portada está por un amigo nahua de Chicontepec, y pues nada, es lo que presentamos en marzo de este año, 2025. Tiro Gisochi nos estuvo ayudando en la presentación ahí en la Casa del Arte, y vamos a presentarlo el 11 de octubre en Naranjos, que también hemos batallado con todo la negativa del municipio, ¿no? En no querer apoyarnos, porque tal vez por mi forma de ser, de hablar, ¿no? Se me han cerrado muchas puertas, pero bueno, todo dentro de la colectividad. Igual va a haber danza, va a haber guapango, por puros amigos. El 11 de octubre, sábado 11 de octubre, en el Museo de la Cultura Huasteca en Naranjos, y el proyecto que acaba de nacer hace 2 meses es el de una antología de versos, precisamente enfocado a las danzas, porque para tener ahí, tal vez no vamos a imprimir demasiados ejemplares, pero queremos tener un registro, ¿no? De ahí, porque la tradición oral, ya han fallecido desgraciadamente muchos danzantes, y pues se han llevado, hay versos que ya no recordamos, más que nada, no es que se hayan perdido, sino que ya no recordamos. Entonces pretendo hacer una antología, tener ahí documentado versos de todas las danzas, de aquellos rumbos, y pues la chamba que nos aventamos en los pueblos, pues hay muchos señores que no tienen acceso a internet, no tienen un teléfono, igual que con ofrenda, ¿no? Todos, fue de boca en boca. Tal vez el sobrino vio la publicación y se iba al jacal allá donde sabe que alguien escribe, ¿no? Entonces sí es muy bonito, no es mi trabajo, es trabajo Comunitario. ajá, es trabajo comunitario, muchas veces tu libro, no, Ujú. no, es un trabajo colectivo, ¿no? Y Claro. esto de la antología de versos igual, va a ser la chambita tal vez del sobrino que va a ir al jacal del señor que es danzante, que ya está muy grande, y va a escribir y nos los va a mandar, o no sé, es un trabajo muy, muy bonito, Ujú. y lo mejor es que lo hacemos todos, que todos participen. Claro, sí, es lo más importante, ¿no? Porque a través de eso se van creando esos lazos, esa fuerza de la comunidad, ¿no? Sí. Bueno, y pues para finalizar, platícanos, bueno, dinos dónde podemos encontrarte en redes sociales, o dónde vas a difundir tu libro en caso de que alguien quiera adquirirlo, ese u otros, a través de qué medios. Pues igual puedo decir mi número, ¿no? El teléfono Sí. es 55 18 09 02 66. 55 18 09 02 66. Y pues en redes sociales me encuentran como Máscara de la Cruz. Y pues todos los libros son de mano en mano. Desgraciadamente Ujú. todo es con nuestro propio dinero. Chacampulic Inic solventó un poco ofrenda, y ofrenda ha dado para irles pagando poco a poco a los que ilustraron, porque tampoco el trabajo es gratis. Tampoco el trabajo, no se vale andar por acá en estos espacios, ¿no? Yendo a entrevistas y acá y saludar con sombrero ajeno, ¿no? Ellos tienen que recibir algún pago, ¿no? Por estar colaborando en algo muy bonito. Sí. Bueno, pues así que ya lo saben, adquieran el libro ya. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Masca, por estar con nosotros. Te agradecemos mucho. Y nos vemos en otra próxima emisión de La Chihuani entre creadores. Hasta la próxima. Halvin Chic.